hacía 10 horas más o menos que refería que le dolía y era normal. ¿Y solo le dolía el tórax después de la golpiza? Le dolía el abdomen, pero en el abdomen era solo una molestia. Sí, no había tenido traumatismo cefálico ni nada. Lo único que había sufrido es que en el momento que cae, que le golpean, cae al piso, había un vidrio y se corta con un vidrio. Eso fue, digamos, todo lo que él refería, pero después se quejaba del dolor más que nada en el tórax, como una molestia en región del abdomen. Guada, ¿dónde es el corte que tiene? En el pie derecho. ¿Y es un nene sano? ¿Tiene alguna enfermedad de base? Refiere que la mamá que sí es sano. No refiere que haya tenido ninguna enfermedad ni inflamación con nada. Guada, ahí Lu Echeverry preguntó en el chat, pero yo te iba a preguntar lo mismo, que esa dificultad respiratoria, o sea, ¿qué es lo que te decía él? ¿Que le faltaba el aire, que se ahogaba, que respiraba rápido? ¿Qué es lo que sentía? Sí, sensación de falta de aire. Lo refiere así como una disnea. Eh, Eso, como sed de aire. Así lo describía él. No como que respiraba más rápido, eso no dijo, pero sí como que esa sensación de falta de aire. Guada, vos decís que, digamos, empieza primero con el dolor hace 4 días, hace 10 horas de la evolución de la dificultad respiratoria. ¿Qué lo motiva a consultar en este momento? Y no, digamos, obviamente hace 10 horas que empezó, pero ¿qué hace que venga, que fue empeorando, digamos? Y a la mamá la asustó la dificultad respiratoria, la verdad. El dolor, bueno, sí fue empeorando, pero ya lo tenía. Y a la mamá que lo que le preocupa y lo hace consultar es la dificultad para respirar. Hola, Wadi. ¿El día de la golpiza no habían consultado, no le habían hecho ninguna radiografía, nada de eso? Sí, el día de la golpiza consulta en el hospital de derivación y le hacen radiografías de abdomen y de tórax. Refieren que era todo normal, de eso no nos traen nada. Eh, y nada, le dan pautas de alarma y el niño se va a su casa. Eso fue hace 4 días, la primera vez que consultan. Ahí Lean te pregunta si el dolor es puntual o es difuso. Había dicho que era en todo el tórax, Lean. En todo el tórax, correcto. Guada, pero él cuando consulta el día de la golpiza, Ay, se me cortó, Valen. ¿Me escuchan? Dice Sí, que ahí puso Valen que después pregunta porque tiene ruido de fondo. Ahí Lu Echeverry había preguntado si el dolor era en todo momento, que eso no lo habían preguntado hasta ahora. Sí, sí, le dolía en todo momento. Cuando tomaba algún analgésico, en su momento, los primeros días sería, pero si no tomaba nada era en todo momento el dolor. Sí. perdón, Guada, acá estoy, pasa que justo tenía un ruido de fondo, tuve que ir a cerrar la puerta. Mi pregunta es, cuando él consultó hace 4 días, después de la golpiza que le sacaron las radiografías, ¿él quedó internado y después lo derivan al hospital? No, él ese día le hacen la revisión clínica, todo, no encuentran nada que les haya llamado la atención, ni ningún criterio de internación, así que le dan las pautas de alarma. Calculo que dentro de las pautas de alarma le deben haber visto la mamá la dificultad respiratoria y se va a su casa. Y bueno, vuelve con eso. Ahí Antes de venir pregunta al Lu si la dificultad respiratoria es en todo momento o se asocia a cuando hace actividad. Y en estas últimas 10 horas sí, por ahí él se sentía que como que se agitaba más en el momento que estaba caminando, que estaba haciendo algo, eh, pero no, era en todo momento sentía la dificultad respiratoria. Por ahí cuando se levantaba o hacía algún esfuerzo más, ahí sentía como que estaba más agitado. bueno, gente, a ver, con todo esto que nos está contando Guada, con toda esta secuencia, y un chico que indudablemente está empeorando,
Falta, por supuesto, la semiología que nos va a orientar un montón, pero ¿qué intuyen? ¿Qué puede estar pasando solo con la anamnesis? No sé, Guada, ¿hay algo mucho más importante que falte preguntar y que no se nos está ocurriendo o no? No, Por eso. no, Entonces, vamos a ver qué puede llegar a estar pasando con este chico. ¿Qué piensan? Puede ser que producto del traumatismo en tórax que tiene, que lo hayan, digamos, de la golpiza que recibió y que no se haya visto en la placa, tenga alguna fractura / fisura en la costilla y haya generado un neumotórax, puede ser una de las opciones por lo súbito de la aparición, digamos. O sea, una posibilidad es que tenga un traumatismo costal y porque eso ocasionaría dolor al respirar. Pero acá hay alguna cuestión que se está juntando algo que hace que esté aumentando la dificultad respiratoria y vos decís, bueno, quizás sea un neumotórax. Bueno, es una posibilidad. Sí, lo ¿Alguna que otra? Sí. no cuadra por completo porque el dolor es como generalizado, no tiene un dolor como en puntada de costado, por ahí no tiene todos los puntos para hacerlo, pero podría ser eso asociado a algo más. Ajá, ¿y cómo qué? ¿Qué otra cosa podría llegar a estar pasando? Si bien el dolor es como generalizado en el tórax, podría ser también algo de origen abdominal, que le esté generando también dificultad respiratoria por algún, no sé, por compromiso de diafragma o algo así se me ocurre también. Por ahí un traumatismo hepático que está juntando algo subdiafragmático entre el hígado, pero ahí me cuesta ver Igual el tema de la parece más dificultad de tórax respiratoria. porque tal Claro, cual, porque tiene el dolor generalizado sí. y la dificultad respiratoria, pero digo como una segunda opción más alejada. A mí Sí, me o parece que pueda llegar a tener un neumotórax o que tenga algún hemotórax también. Ajá. Entonces, miren, ahí dicen que se puede estar acumulando dos cosas, o aire o sangre, ¿no? Y que a este chico al principio lo que fue dolor, ahora hay algo comprimiendo el tórax que le está causando dificultad. ¿Es aire o sangre? La semiología va a ser completamente diferente, al igual que los estudios. Bueno, vamos a ver, ¿seguimos avanzando o alguien quiere preguntar algo? Ahí lo que dice Leandro Drago en el chat, que es cierto, dice la lesión de algún vaso pequeño que haya ido acumulando, digamos, sangre y que actúe como irritativo a nivel pleural, dice ahí en el chat. Que hay que pensar a nivel pleural y a nivel pericárdico también, habría que descartar. Bueno, todo eso nos vamos a orientar con la semiología y algunos estudios. ¿Querés avanzar un poquito, Guada? Dale. Perdón, Guada, y pensando en si fuera sangre, ¿la madre lo ha visto más pálido o algo así relacionado a pérdida de sangre? Y la mamá refiere que lo ve más pálido, que en estos últimos días, entre ese día de la consulta y el día anterior, lo veo un poco más pálido. Esa palidez puede ser por anemia o también el chico puede estar por dolor o lo que sea vasocontraído, ¿no? Bueno, vamos a seguir, a ver cómo sigue este asunto, dale. De la enfermedad actual tenemos esa dificultad respiratoria, que es falta de aire debido a la nutrición, y ese dolor torácico de intensidad 5, 6 en 10, que fue aumentando, que no calmaba con el Lecuis, a veces en puntadas a uso opresivo, y se calmaba parcialmente con analgesia. Dentro de antecedentes de enfermedad actual tenemos el traumatismo torácico-abdominal cerrado de hace 4 días, luego de la película, y la lesión cortante en región de pie derecho a Israel. En la cronología tenemos fue el trauma, el mismo día consulta en el hospital de Guernica, donde se evalúa, le hacen radiografías, que todo está bien, se dan pautas de alarma, analgesia y alarma. Y consulta hoy en nuestro hospital. En realidad consulta primero al hospital de Guernica, que es el hospital de derivación, y lo interna en el hospital. Dentro de antecedentes familiares, la madre refiere que es un niño previamente sano, no presenta libreta de vacunas, pero refiere que los tiene todos. Y bueno, esto no lo habíamos indagado, pero el niño tiene 8 hermanos y la madre refiere que son todos sanos. Y no aporta, digamos, información sobre los abuelos paternos y maternos en el familiograma. Cuando vemos el familiograma, entonces es este,
lo que llama la atención es que de todos los hermanos, la mamá dice que todos son sanos, que ninguno estuvo internado por nada, ninguno tuvo nada. En una familia que son 8, como que uno le resultaría difícil pensar que todos son sanos y que nunca nadie tuvo nada. Como que eso nos llamaba la atención. Guada, ¿los nenes eran controlados? ¿Tenían controles? Sí, la mamá no presenta cuando llega a la libreta, cuando llega al hospital. Así que no podíamos controlado el nene o no. Pero refiere que sí, que los controlaba, que todos tenían sus controles. Guada, ahí pregunta Jime, que bueno, sería volviendo, que ya habíamos pasado, pero sería como volviendo a la anamnesis, si tomó algo, algún antibiótico para esa herida en el pie y si notó mala evolución la mamá. No, antibióticos no. Lo único que le había dado es anestesia oral, pero otra cosa no había tomado nada, no le habían dado nada. Bueno, ¿quieren que pasemos al examen físico o qué iríamos a buscar en el examen físico ahora? Dale, Guada, pasemos al físico, a ver qué encontramos. Pero ya vamos con un par de ideas. Sí, dale. En el examen físico el paciente está en mal estado general, clínica y hemodinámicamente descompensado, vigil, reactivo estímulos proyectados. Está taquicárdico con esa frecuencia de 140 latidos por minuto, taquipneico con 60 respiraciones por minuto, afebril 36,6, está saturando el 97% con una máscara de reservorio y tiene esa tensión arterial de 104/66. Tiene fase dolorosa, generalizada, piezas dentales manchadas con secreción hemática, herida cortante y mucosa del labio inferior y mucosa femenina. Presenta mala mecánica ventilatoria con tiraje generalizado, presenta además rales crepitantes en base pulmonar derecha, relleno capilar menor a 1 segundo con pulsos periféricos saltones, abdomen blando, depresible, doloroso predominio de mi abdomen superior, esto era al palparlo, si no, no le dolía, y ruidos vibrarios positivos. En región de pie derecho presenta la lesión cortante lineal de 3 centímetros aproximadamente, sin signos de sobreinfección. Y bueno, en lo neurológico está vigil, reactivo estímulos y conectado. El paciente a todo esto, la anamnesis prácticamente la hacíamos con él. Él en ese momento nos estaba contando todo lo que le había pasado, cómo había sido la golpiza, neurológicamente, perfecto. Guada, esa ahí en el examen físico que dice que tenía los dientes manchados con secreción hemática, ¿impresionaba un sangrado activo y que venía de la boca o más bien parecía como que al toser traía sangre y eso era lo que se veía ahí? No, impresionaba como más mala higiene y era sangre, restos de sangre secos que había quedado del trauma, como que eso hubiese estado sangrando en algún momento. La verdad que el sangrado activo no se veía, si bien tenía salida cortante en el lado inferior, en ese momento no estaba sangrando. Me impresionaba más que venía de esa herida que de otra cosa. ¿Quiere alguien, se anima con este examen físico y la anamnesis a hacer una interpretación del paciente? A ver, vamos a empezar por las cosas que se venían sospechando y si la semiología tiene que ver con eso, ¿no? Se habló de hemotórax y de neumotórax, y ahí tienen la semiología pulmonar. ¿Qué opinan? No pareciera ser un neumotórax por lo que dice. Y la presencia de los rales crepitantes hablan de la ocupación dentro de, digamos, de lo que es la base del pulmón derecho. Sí es lo que había dicho José, que en cuanto a que podía estar manifestado en el tórax, pero venir del abdomen, tiene un abdomen que es doloroso en mi abdomen superior, y no sé si derecho o izquierdo o toda la zona, pero bueno, uno podría pensar en una lesión hepática. Hola, ¿me escuchan? Sí, Flor.
Hola, Peru, ¿cómo estás? Gracias. Hablando un poco, acompañado de lo que decís vos, además de ver la etiología de lo que le está pasando al paciente, de forma global, ¿qué es lo que le pasa, digamos? Hablando de lo hemodinámico, eso podría explicar, o digamos, se podría explicar qué es lo que tiene. Y después buscamos la etiología, si es un neumotórax, si es un hemotórax. ¿A alguien se le ocurre algo? No sé vos qué opinás, Perú. Bueno, vemos. Pareciera como, Sí, hola, soy Maca. sí. Me uní un poco tarde, pero bueno, el nene está hemodinámicamente descompensado, taquicárdico, tiene el relleno capilar rápido, los pulsos periféricos saltones. Parecía un shock caliente. A mí me llama la atención, pensando en que puede haber sido un traumatismo. Lo que dijo Lean me parece reacertado, que puede haber sido un vaso que esté sangrando, pero si estaríamos dentro de un shock hipovolémico que causaría el sangrado, el tipo de shock sería distinto, que es lo que más duda me da. Pero bueno, en teoría parece un nene chocado, pero compensado porque la TA todavía está normal. Bien, entonces está mal, está chocado. ¿Y qué le puede estar pasando? ¿Será una infección? ¿Será otra la etiología? Hoy esperábamos que el problema principal, pero alguien de ustedes dijo que por ahí podía llegar a tener algo que ver en el abdomen. Habíamos pensado entre el hígado y el diafragma. ¿Qué podrá estar pasando, che? Hola, soy Jime. No sé si me escuchan, no tenía buen retorno y buen audio de la clase en general, pero yo no dejaría de descartar, como estuvieron nombrando, la posibilidad de un sangrado y que la causa del shock sea secundario a algún sangrado, y tampoco descartaría que el paciente esté cursando con un shock séptico, sobre todo por la puerta de entrada de la herida cortante del pie, pensando en un estáfilo que puede haber impactado a nivel pulmonar. Mira, a ver, son insistentes, por ahí nos podrá decir Guada, en cómo estaba esa lesión de pie. ¿Parecía infectada la lesión esa? ¿Había No, tenido no, pus no, o algo? No, no era no estaba, así. no suturaba, no tenía nada. La verdad que no tenía nada. Si bien mi nene, si tiene, era media pobre, digamos, la herida no tenía signos de fibrosis ni se curaba. ¿Nos podés decir algo más del abdomen, que ahora le vamos a prestar un poco más de atención, que hasta ahora lo habíamos dejado en un papel secundario? En mi abdomen superior derecho, en algún hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, tenía vómitos, ¿qué más nos podés decir? No había tenido vómitos, las catarsis venían positivas, no tenían abdominal, no me estaba hablando, depresible, no estaba tenso al momento, sí tenía el dolor en el abdomen superior, pero era una intensidad 4, 5, ni 10, era un dolor leve, digamos, cuando vos le palpabas, le dolía, pero si no, él te lo refería como una pequeña molestia, no solo eso. Guada, ahí te preguntaba, Peru, y sí, es importante, ¿es todo el hemiabdomen superior o derecho, izquierdo, en el centro? Todo el abdomen superior le dolía, no era ningún costado, digamos, en especial. Le dolía todo la región del ombligo para arriba, todo el abdomen superior, toda esa zona le dolía. ¿Qué se pudo haber lastimado el chico en el abdomen? Tratando de pensar qué le puede estar pasando, ¿no? Puede haber una lesión hepática. ¿Cómo ahí? Una lesión hepática, digo, o sea, me parece, claro, un trauma hepático o esplénico, dice Sofía. ¿Y por qué el trauma hepático? Esperamos que después de 4 días el paciente empiece con estos síntomas. A ver, si bien
puede haber algo en el abdomen, indudablemente hay algo en el tórax, porque bueno, el chico tiene semiología pulmonar, no la que esperábamos de inicio, pero están esos rales crepitantes, necesita oxígeno para saturar bien, ¿no? Y tiene dificultad respiratoria, o sea, en el pulmón algo tenemos, pero ahí estamos pensando si además no tiene algo en el abdomen, y después trataremos de unir las dos cosas a ver si lo podemos hacer. Tal cual, pero eso quería decir justamente entonces, tenemos un paciente, o sea, por todo lo que venimos viendo hasta ahora, que está, todo lo que dijeron, ¿no? Hemodinámicamente inestable, está compensado, o sea, por su TA, y tiene como datos positivos al examen físico la semiología pulmonar, tiene la lesión cortante que no aparenta, o sea, por la descripción, tener signos de flebosis, y tiene el dolor en el hemiabdomen superior, con el antecedente que tenemos, que recabamos de la anamnesis, del trauma. Con todos estos datos, no sé si alguien quiere preguntar algo más, o alguien se anima, sí. No, para mí es más un dolor referido, o sea, porque básicamente tenemos los rales crepitantes en base pulmonar derecha, el dolor es a predominio de hemiabdomen superior, no está bien definido si es derecho o izquierdo, pero obviamente con ese abdomen, con ese antecedente del trauma abdominal cerrado y demás, yo creo que obviamente este nene se va a necesitar una ecografía, y ahí vamos a poder descartar en ese momento si ese dolor es propiamente de abdomen o es referido. Pero bueno, es como que ahora mucho no lo podemos descartar tampoco, pero para mí es más referido. Bien. Bien. En la radiografía hay un laboratorio de Gamita, si quieren vemos eso, y después pueden decir el planteo diagnóstico, si les parece. Che, Guada, perdona que te moleste. Vos sabés que se te escucha media entrecortada, no sé si es el micrófono o la internet, no sé. Debe ser internet. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchan muy mal? Y si, No, ahora... si te fijas capaz de apagar la cámara, no sé si tendrá que ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, parece un poco. Sí, un poquito mejor. Bueno, yo tengo dudas, el aspecto cardiológico y cardiovascular, o sea, están los pulsos y eso, pero no se escuchaba soplo ni otra cosa, y después en cuanto a la evaluación, digamos, respiratoria, no tenía a la percusión matidez ni nada en esa base, ¿no? En columna. Bien, en cuanto a lo cardiovascular, soplo no tenía. Tenía los ruidos eran normofonéticos, los silencios empezaban libres. Y no, a la percusión no presentaba ninguna matidez. No. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Si no, pasamos. Sí, perdón. Alguien en el chat habló del hígado, del vaso, y bueno, hay que ver si hay otras estructuras ahí en mi abdomen superior que nos pueden estar complicando. Pero vamos a seguir, dale. Capaz que si les parece, antes de poner la placa, que alguien lo interprete. Como que Ya habían dicho que estaba en shock, y dale, a ver, alguien que se anime. Bueno, paciente masculino de 13 años de edad que ingresa por presentar shock descompensado, no, estaba con la tía bien, cierto, shock séptico versus hipovolémico, a descartar etiología, y ahí puede ser algún, trauma hepático, o sea, de alguna víscera hueca sólida, quiero decir, y alguna complicación post-infecciosa, o sea, por la herida, digamos, cortante que tenía el pie, infecciosa, una neumonía en esa base, o alguna contusión pulmonar traumática.
Bien. ¿Alguien más agregaría algo? Bueno, vamos a seguir, a ver, dale. Esta es la radiografía que se hizo el mismo día que ingresa el paciente, pero en el hospital de Guernica. ¿Alguien se anima a describirla? ¿Alguien que se anime a describir la plaquita? Pero, o sea, a grandes rasgos. ¿Es el micrófono de Wada que hace esa interferencia? No, de Marina me parece que es de Marina Botino que se escucha así entrecortado, Mari. Sí, cada vez que lo escucha Mari la escucho igual. ¿Se escucha mal a mí? Las R2, a ver si la describe. Guada, yo la escribo. Bueno, nada. Ahí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Nada, se observa en 7 con 3 espacios intercostales derechos y 8 izquierdos. Se ve como un infiltrado en la base pulmonar derecha, que nada, impresionara algodonoso. Se ven como la silueta cardíaca despeluzada, se dice. Me impresiona eso desde el teléfono. Y de lo que por ahí esperábamos encontrar, entonces estaría. ¿Cómo? Digo, esperábamos ver una placa así. Y por ahí el infiltrado en la base derecha por la semiología, sí, esperamos encontrarlo. Con lo que depende de lo que pensamos. Si lo habíamos pensado como que el shock era por esos pulsos saltones y el relleno lento, si lo pensábamos en un shock caliente, por ahí sí esperábamos encontrar una neumonía. Si hubiéramos esperado encontrar un sangrado, por ahí hubiéramos querido encontrar los senos borrados o no visualizados, si queríamos ver un sangrado. Pero a mí me impresionara más una neumonía en la base derecha. Bien. Los senos estarían libres entonces. Los senos estarían libres, sí. Perfecto, Ari, si querés. Bueno, ahora pasamos o no sé cuál viene, Wadi, o si alguien quiere decir que la interpretación, ¿no? Con este laboratorio llega, tenía 7.400 glóbulos blancos, una PCR positiva no cuantitativa, una glucemia de 158, urea de 0,45, creatinina 0,61, una TGO de 139, TGP de 53, sodio de 136, un potasio de 3,9 y un cloro de 97. No sé si alguien quiere interpretar el laboratorio o ya pasamos a la interpretación del paciente. ¿Guada amilasa no se le pidió? En el hospital de Guernica, no. Al menos este día, digamos, hoy cuando consulta, no. Lo que no nos trajeron es nada del laboratorio o placa, lo que hayan hecho el día del trauma.
pero este es el laboratorio del mismo día. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere decir qué le llama la atención del laboratorio? Que no tenga hemoglobina y hematocrito sería algo que deberíamos haber pedido o debían haber pedido en el hospital de derivación, ¿no? Sí. Tiene las enzimas hepáticas Un un aumento poco de las altas. transaminasas. Ah, perdón. Sí, a la vez, vale. Bien. Yo eso dije, que tiene las enzimas hepáticas un poco altas, la TGO sobre todo, como para pensar en que podría haber algún daño hepático, me parece que por ahí tendrían que estar un poco más aumentadas. Y bueno, la glucemia también la tiene un poco alta, pero yo creo que ese es por el proceso que está viviendo el nene. Bien. Recuerden que a veces las transaminasas también, cuando hay lesiones musculares, también se pueden mover, pero igual es poco el nivel ese, ¿no? TGO 139, TGP 53, tampoco es que tienen, que están muy alteradas, pero que no solo están en el hígado, también cuando hay traumas musculares se pueden movilizar. Y a este chico le han dado un montón de patadas y golpes. Sí. Bueno, no sé si a alguien le gustaría interpretarlo de otra forma, o nos quedamos con la interpretación de Marc. O redondear cómo quedaría entonces. Yo creo que me quedaría con la interpretación que veníamos más o menos teniendo y ver qué vienen en los laboratorios nuevos o si podemos hacer ecografía. Guada, perdón, desde la ignorancia, ¿qué PCR positiva a partir de qué valor no sé, como en el hospital tenemos con valores numéricos? General, no venía con valor, digamos, pero generalmente, si no me equivoco, es más de 5 la positiva. Yo creo que una vez vi de un hospital de derivación, no sé si era este de Guernica, que decía PCR positiva y el valor de referencia era 16, ponele. No sé si hay algún consenso en eso, cuánto es positiva y cuándo no. Bueno, si quieren pasamos a la interpretación. Vale. Bueno, en la guardia se interpretó como paciente masculino de 13 años, que ingresa por presentar shock séptico compensado a punto de partida respiratoria. Como otros, trauma tóraco-abdominal cerrado y, como estábamos en pandemia, sospecha de SARS-CoV-2. No pusieron, digamos, interpretarlo como shock hipovolémico, directamente se interpretó como shock séptico, se podría haber agregado caliente compensado. ¿Están de acuerdo con la interpretación? Yo hubiese puesto lo del shock hipovolémico porque en otros poner como el trauma tóraco-abdominal me parece que por ahí queda medio descolgado de la causa, más allá de que, como dijimos, la RX no nos orientaría a eso. Pero bueno, por ahí con algún otro estudio más sensible. Bien. Bueno, ¿y qué conductas o qué pedimos, qué le pedirían al paciente? ¿Y qué conductas tomamos? En verdad, bueno, si lo interpretamos como shock, tenemos que hacer de vuelta, o sea, todo el ABCD, ya tiene la máscara de reservorio, conseguirle los dos accesos venosos si es que no tenía, empezar con las expansiones, si es que creo que ya no venía expandido, así que empezar con las expansiones. Lo ideal sería solicitarle los laboratorios, un hemograma, PCR, función renal, hepática, en lo posible hemocultivos,
y medicar con antibióticos. Y grupo factor, coagulograma, eso. Bueno, y como interpretás con sospecha para SARS-CoV-2, también hacerle el hisopado. Eso en una primera instancia para, digamos, intervenir en la parte del shock. Después, si queremos buscar causas, podemos obviamente hacer estudios por imágenes, ecografía abdominal, pero eso capaz un poco más adelante. Bien. Sí, en caso de que, en caso de que el paciente no responda a las medidas que decía Valen, pensar que puede estar sangrando en ese momento y también tratar de hacer la interconsulta con cirugía para ver si necesita entrar al quirófano. Sí, a todo lo que mencionaron, yo quisiera ver también esto del páncreas, a ver que no esté lesionado, ¿no? Pedir amilasa y bueno, un estudio de imagen ver qué está pasando en ese hemiabdomen superior, ¿no? Bueno, vamos a ver, sigamos. Bueno, se pidió entonces hemograma PCR, como decía Vale, hemograma, tipo, factor y compatibilidad con un coagulograma, pensando, digamos, el trauma, función renal, función hepática, se le pidió también amilasa, una glucemia, serologías pretransfusionales, hemocultivos todos y un hisopado para SARS-CoV. En cuanto a las conductas, el monitoreo con no invasivo, terapia con máscara de reservorio que leucemia, ingresa con un acceso venoso periférico del hospital de derivación, así que se le coloca otro más, se empieza a expandir con solución fisiológica a 20 mililitros kilo, se indica una dipirona 10 miligramos kilodosis endovenosa, y se medica con ceftriaxona y vango. Acá tendría que haber hecho un parate antes de preguntar los antibióticos, me olvidé, mala mía. ¿Les parece bien el esquema antibiótico usado? Yo le hubiese agregado la vancomicina también, si pienso en esa herida cutánea que tiene. Ay, perdón. Estaba. Todos me empezaban a hacer ruido. Si pienso en esa herida cutánea y pensando en alguna neumonía estafilocóxica, también, o sea, lo único que nos orientaría a eso es ese avance rápido que tuvo el nene. Pero bueno, no se lo hubiese dejado de poner. Y la ceftriaxona también, obviamente. Está puesta. Sí, por eso, hablé de la banco, que por ahí era lo que a mí me generaba dudas si la ponía o no, yo lo hubiese puesto, por esto que dije. Perfecto. Más que el paciente estaba en... Y yo lo que agregaría es que si quizás estamos sospechando también que pueda hacer algo a nivel abdominal, quizás con la ceftriaxona nos quedamos un poco cortos y deberíamos usar pipertazos y demás para cubrir gérmenes abdominales, pero como está interpretado como algo de foco respiratorio, me parece bien. Perfecto. Bueno, vemos cómo siguió. Entonces se le había pasado una expansión, el paciente continúa en regular amanezado general, baja 5 puntos la cardíaca, había 135, una frecuencia respiratoria de 54, satura sigue saturando igual, 97% con máscara de reservorio, continúa febril, hasta el momento siempre bajo febril, y con esta TA de 84-55. Ahí les puse el cuadrito de hipotensión de PAL, y este niño tenía 13 años, así que bueno, habrá que reinterpretarlo. Continúa con pulsos radial y pedios saltones, el relleno capilar menor a un segundo, continúa con esa mala mecánica ventilatoria, con tiraje generalizado. Los rales crepitantes, que en un principio solo eran en campo pulmonar derecho, están en ambos. Ahora lo que se agrega es la disminución del murmullo vesicular en campo pulmonar derecho, y el mismo campo impresiona brote pleural. Además, presenta desmejoría en sensorio, respondiendo a preguntas sencillas y convenientes.
Antes habíamos visto al paciente chocado, pero neurológicamente súper conectado, vigil. Él mismo nos había contado todo lo que había pasado en la anamnesis, un chico súper social, contaba todo. Ahora vemos esta disforia del sensorio. Les parece que habría que reinterpretarlo, cambiar algo. ¿Qué haríamos? Ahí José pone que ya es descompensado. ¿Y qué haría José? ¿Dónde ¿Qué está este confesamos? paciente en este momento? ¿En dónde está internado, chico? En sala 2, que en ese momento era sala COVID. Ajá. Entonces, ordenando, nosotros teníamos un paciente chocado, le hicimos una primera expansión, lo medicamos y lo estamos evolucionando, digamos, post-expansión. Bueno, ya dijeron, ¿y ahora cómo seguimos? Sí, Pablo, que dicen ahí en el chat, que hay, o sea, si se hizo una sola expansión se haría otra como primera medida. Bien. Perfecto. ¿Y el frote general en qué nos hace pensar? ¿O qué sospecharíamos? En un derrame. Bien. Solo igual en este momento escuchábamos que impresionaba el frote pleural. Bueno, continuamos. Igual chicos, perdón, fíjense que si tiene rales bilaterales ahora, tal vez me parecería a mí que la expansión como que ya causó una sobrecarga de volumen y en ese caso la indicación sería ya no realizar otra expansión, sino si tiene edemas no se interpreta como sobrecarga de volumen, pero si tiene rales subcrepitantes, si tiene aumento del tamaño hepático o si se ve ingurgitación yugular o tercer ruido, ya es signo de sobrecarga de volumen y en ese caso ya tiene indicación de inotrópico. En este caso, tal vez la noradrenalina. Y no tenía ningún otro síntoma, no tenía la ingurgitación yugular, no tenía, digamos, otra cosa que nos haga pensar en que le estábamos encharcando. Solo los rales, que bueno, se habían agregado en campo pulmonar izquierdo, en derecho estaban igual como ya venían. Bueno, en la guardia se decidió pasar una segunda expansión con solución fisiológica 20 mililitros kilo. El paciente continuó en mal estado general, pese a la segunda expansión, y además se agrega un dolor abdominal intenso, y ella venía con este dolor, de características siendo cólico, generalizado, y con una intensidad 10 en 10. La panza estaba más tensa, depresible, muchísimo más dolorosa que en un principio. Bien, acá si alguno quiere activarse el micrófono y decir, digamos, ponerse en la situación de estar en la guardia con ese paciente, en la habitación, y, digamos, y que el paciente evolucione de esta forma, ¿en qué pensarían? Con confianza, chicos, vamos a ver qué puede estar O sea, pasando. No hay problema en equivocarse. Dale. todos estamos hablando del shock séptico, pero a mí la verdad es que me parece que está sangrando, o sea, esa panza, como la describen, con dolor intenso, que encima es depresible, o sea, puede ser que haya sangre y que esa sangre esté generando ese dolor. Lo que no sé, Guada, si para esa altura ya teníamos lo que había preguntado Maca hoy, hemoglobina, hematocrito, si el paciente estaba más pálido, sudoroso.
No, con la primera expansión, ahí recién salen todos los laboratorios, todavía la verdad que no teníamos resultados de hemoglobina, hematocrito, o así como para quedarnos más tranquilos de si es una hemorragia o no. Todavía a esta altura no teníamos nada, y el paciente seguía similar, digamos, a pesar de que había mejorado el sensorio. Sí, ¿Y cuál sería tu reflejo, Dai, si estás ahí en la habitación? Ay, no sé, me colapso. Ahí pusieron, Omaca me salva y pone sonda nasogástrica. Protector gástrico. Sí, yo creo que está sangrando y también el hecho de que la llamar a cirugía. Llamar a terapia también. Pero claro, es un paciente que uno como clínico está haciendo lo que puede, metió un antibiótico porque pensó que por ahí estaba infectado, expandió porque pensó que era hipovolemia. Ahora, cuando uno quiere explicar esos mecanismos, cuesta, ¿no? Pero lo que le estamos haciendo en una terapia intermedia, bueno, ya no alcanza. Necesitamos otros especialistas que nos den una mano. Sigamos un poquito, dale. Tal cual. Mientras nos estábamos quemando la cabeza pensando que podía tener el paciente siguió evolucionando con algunos síntomas, que es lo que viene ahora. Y se empezó a observar en región de mi abdomen inferior unas placas eritematosas de aproximadamente 8 a 10 milímetros, y en región de pierna derecha, 3 placas eritematosas con bordes sobrelevados de similar tamaño. El paciente continúa con similar sensorio, refiere que tiene calor, dolor abdominal intenso, se vuelve a tomar la temperatura pensando que estaba febril y tiene 36,4. ¿En qué pensamos ahora, sumado el dolor, con toda esta química? ¿Alguien piensa en algún diagnóstico en particular? ¿Nos aleja un poco del primer diagnóstico, digamos, de pensar, o sea, esto lo podríamos sumar con algo podemos sumar con algunos otros síntomas? Guada, te vas y no te escucho. Perdón, capaz que soy yo, que siempre también tengo problemas con la audición. Te hago una consulta. Esas placas, porque me llama la atención, ¿al paciente lo habían desvestido en un primer momento? ¿No lo habían visto? ¿Es en mi abdomen inferior anterior o posterior? Anterior. ¿Y eso no estaba en la primera revisión? No, aparece ahora. Ok. ¿Ya había pasado el antibiótico, Guada? Había empezado a pasar las extractonas. ¿Por qué preguntás, Madu, qué se te está ocurriendo? Estoy pensando en que está haciendo una anafilaxia. Bien. ¿Y ahí qué haces entonces si pensás eso? La expansión que ya pasó y la adrenalina intramuscular. Perfecto. Y podríamos pensar también que otro diagnóstico más o algún otro cuadro clínico, digamos, para diagnóstico diferencial, pensando en infección, digamos, de la vía cortante y estos síntomas que, bueno, no son generalizados, solo estaban en abdomen y en pierna. Pero digo, ¿podemos pensar en algo más? Sí, para mí se pueden ser émbolos sépticos, por los bordes sobrelevados, las características y que sean, o sea, como vos decís, que no es generalizado, sino que es bastante localizado. ¿Tenía dolor en También. esas lesiones? ¿Tenía como un dolor desmedido en esas lesiones? No. No. No le dolía. En un Bien, momento bien. refería que no le dolía. Estaba Bien, igual bien. con un sensorio alterado, entonces era difícil que él en esta altura te contestara cosas, pero no refería a eso, ni se rascaba. Y en un paciente en el que yo pienso que tiene un shock séptico, bueno, que yo estoy pensando, no son estas lesiones, pero que yo estoy pensando que tiene un shock séptico a punto de partida, o sea, de una neumonía,
y pienso en que la puerta de entrada puede ser la piel. ¿Qué tengo que pensar? O sea, en donde No sé le si aparecen lesiones en piel, no sé si se entiende la pregunta. ¿Qué germen Sí, decimos, Pau? síndrome de shock tóxico. sí, shock tóxico por estáfilo, Síndrome de shock tóxico o por una estáfilo. hipodermia por estáfilo. Perfecto. Esos eran, digamos, los diagnósticos diferenciales que nosotros nos hacíamos a esta altura. Si bien estamos lejos del shock tóxico porque no era esa eritrodermia generalizada, solo era en abdomen, digamos, y en la pierna, pero bueno, como pensábamos también que podía ser una infección a punto de partida de esa lesión en piel, es como que estábamos entre esos dos diagnósticos diferenciales ahora. Así que bueno, bien. Y tampoco tenía, digamos, compromiso multiorgánico como para pensar en el shock tóxico, pero bueno, estaba chocado. Así que estas eran las lesiones que tenía el paciente. Este no es el paciente, es una foto, digamos, de internet, pero eran así las lesiones que tenía. Y se rascaba. Yo quiero decir una cosita que estaba pensando recién. Soy Manu. Por ahí nada que ver, ¿no? Se me ocurrió y se los quería comentar. Que justo esta semana habíamos estado viendo la clase de PIMS y este es un paciente con sospecha de COVID y que se presenta con algunos de los síntomas por ahí más característicos, el dolor abdominal intenso, aparecieran estas máculas en la piel, bueno, tiene esa neumonía a nivel respiratorio. Digo como para tenerlo en cuenta, no creo que sea esto, pero bueno. Sí, pero ¿te acordás, Manu, que lo que había dicho Sofía era que el 100% habían tenido fiebre? Está Sí, bien, bueno, lo que vos decís, pero... sí, bueno, pero como entra también como sospecha de COVID y tiene los Sí. síntomas, no creo que sea, pero como para tenerlo en cuenta que también se presenta de esa forma. Está bien, hay que pensarlo también. Pero bueno, justo Sofi ayer nos dijo esto de Sí, la sí, fiebre. yo también he visto que la mayoría tiene fiebre, pero bueno, como tampoco está todo definido eso. Exacto, está perfecto. Bien. Bueno, como estábamos entre esas dos diagnósticos diferenciales, como dijo Madu, en un principio, bueno, se vuelve a reinterpretar, cursando shock séptico descompensado a punto de partida respiratorio, y ante la administración de medicación con mejoría clínica, se pensó en filáctico secundario ARP. Además de la ceftriaxona, había pasado una dosis de dipirona, ¿se acuerdan también al principio? Habían pasado esas dos cosas. Y como dijo Magu, se pasó adrenalina a 0,01 miligramos kilodosis. El paciente mejora en pocos minutos sin requerimiento de una segunda dosis y se observa disminución de lesiones térmicas, además de la disminución de la frecuencia cardíaca. Continúa taquimnéico y con desaturación a pesar de continuar con máscara de reservorio, y se administra difenhidramina y hidrocortisona en estas dosis. Guada, ¿y eso ocurrió después de la administración de algún fármaco en particular? La dipirona y la ceftriaxona casi simultáneo. Empezó a pasar la ceftriaxona junto con la dipirona. Está bien, está bien. Después la madre no refería haberle dado nada en la casa, y nosotros tampoco le habíamos pasado la banca todavía, solo la ceftriaxona. Bueno, vamos, sigamos un poquito. Enseguida, con desaturación, a pesar de tener una máscara de reservorio, ya habíamos visto, ya habíamos escuchado el frote, llamamos a cirugía, y que ustedes ya lo habían dicho en un momento. Bueno, deciden ingresarlo a quirófano de urgencia para colocación de tubo de avenamiento en pulmón derecho. Todo esto fue por la clínica, ellos ven disminución del murmullo vesicular en pulmón derecho, y deciden ingresarlo, en el estado en el que estaba el paciente, deciden ingresarlo a quirófano de urgencia.
Antes de pasar la adrenalina, la verdad es que ahí ya había venido al servicio de cirugía, y ellos en un principio se casan con el diagnóstico del neumotórax, a pesar de que el paciente, como dijimos, por ahí no tenía la clínica del neumotórax, y deciden punzarlo. Hacen la toracocentesis, lo que ven es que, bueno, lo hacen con líquido, ven que no vienen burbujas de aire, entonces ahí lo ingresan al quirófano para, digamos, ya habiendo descartado el neumotórax, pensar en un derrame. Así que le ponen el tubo de aislamiento del pulmón derecho, y ahí es donde viene abundante débito pneumático. No sé si acá alguien quiere aclarar algo o acotar algo de todo esto que se hizo. Pero, perdóname, Guada, o sea, tenía el frote, ¿no? Pero ¿se había acumulado ahí sangre o algo? ¿Por qué deciden colocarle el tubo? ¿Tenían algún estudio que demostraba que se estaba acumulando algo? No, la realidad, dígame si se me escucha mal. La realidad es que quisimos pedir que viniera a sacarle una placa, estando en COVID, era muy difícil que alguien nos ayudara y vinieran, se había hablado con el servicio de imágenes para hacer la placa, y el paciente está en el estado general y no teníamos la placa, y cirugía lo que decidió es directamente llevarlo al quirófano, y ellos le hacen la placa directamente ahí en quirófano. Ajá. Sí, esa placa realmente no estaba linda, por eso no la presenté. Bueno. Pero bueno, así fue como pasó. Como estaba en tan mal estado general, y ellos se casan con el diagnóstico del neumotórax, le hacen la toracocentesis, y bueno, habiendo descartado el neumotórax, después se piensa en el derrame y se lo lleva al quirófano, se hace la placa está y se pone el tubo se recibe ese laboratorio con 5.100 glóbulos blancos, todas esas fórmulas inmaduras, 34% de linfocitos y 16% de linfocitos, una hemoglobina de 12,8, hematocrito de 35,4, 88.000 plaquetas, y una PCR de 353,4. Un coágulo con una concentración de protrombina de 76%, KPTT de 23 segundos. Un estado anti-base con un pH de 7,49, una PCO2 de 26, bicarbonato de 19,5, exceso de bases de menos 2,1, sodio 137, potasio 3 y calcio iónico de 1,6, y un cloro de 102. Glucemia de 1,02, una urea de 0,6, creatinina de 0,59, TGO vino elevada igual que el laboratorio que tenía de Guernica de 135, TGP de 52, una FAL de 239, 12 de amilasa, y un total de 1,04 con una directa de 0,8. La realidad es que el paciente, vuelvo para atrás, mejora después de la administración de adrenalina, así que bueno, se interpreta como shock anafiláctico secundario a fármacos. Guada, perdón, volvé para atrás. ¿Qué opinan de ese laboratorio? En realidad, está bien que se haya interpretado, digamos, es como una intercurrencia dentro de lo que le ha pasado, digamos, de la evolución de su enfermedad, que haya tenido esa anafilaxia que se interpretó así. Pero, digamos, desde su inicio, este es el laboratorio que sale con digamos, cuando ingresa el paciente. Sí. Bueno, ahora, ¿qué les parece este laboratorio y si le faltan alguna otra cosa pensando en cómo fue interpretado? ¿Qué les parece no quiero describirlo, pero ¿qué les parece en general? ¿Hubieran esperado alguna otra cosa? Hola, me quedé sola. Uno podría descartar
uno podría descartar la parte de la interpretación que habían puesto del shock hipovolémico, porque, bueno, no está anémico, y después, si bien no tiene la leucocitosis, tiene las fórmulas inmaduras, y esa PCR súper aumentada que podría ser compatible con lo infeccioso. Y en cuanto al medio interno, tiene la alcalosis respiratoria, que bueno, por ahí por su taquipnea y demás, podría ser, pero no tiene la acidosis metabólica por ahí del shock. ¿Y cómo imaginan la fisiopatología? Porque este pibe era un chico sano que de golpe hace 4 días lo matan a patada y sin fiebre y sin una lesión purulenta empieza con esta dificultad respiratoria. ¿Qué puede estar pasando? Si uno dice, y está bien decirlo, ¿no? Yo creo que está infectado. Y me apoyo en decir eso por la PCR que tengo. Tiene pocos blancos, pero con desviación a la izquierda. Pero ¿cómo puede haber sido el mecanismo si es que tiene una infección? Porque Guada, no es que, hoy volvemos a lo mismo, esa lesión del piecito no tenía pus y no había otras puertas de entrada ni lesiones purulentas, no existía eso. No había ninguna otra puerta de entrada y esta lesión del pie no tenía ni pus ni estaba flebótica, nada. Pero bueno, no sé si por no tener esa clínica, digamos, podemos descartar que como puerta de entrada de lesión. No, descartar no, y lógicamente uno ante un cuadro así lo cubre, ¿no? Pero por eso la pregunta es, ¿cómo puede ser? A ver, si hay un germen, ¿qué puede estar haciendo? A lo que voy es que a veces, cuando existe trauma, se llama patergia, ¿no? Existe trauma de algún órgano y cualquier bacteriemia que ocurra en el organismo, los gérmenes, el que sea, estáfilo, estrepto, va y encalla en esa zona traumatizada, ¿no? Y después, lógicamente, se puede vehiculizar por sangre, pensando si esto es una infección que puede ser ese el mecanismo. Sí, yo coincido un poco con vos, Perú, y a mí me parece que quizás, bueno, es llamativo lo del pie como puerta de entrada, pero también puede ser que haya tenido una contusión pulmonar y ese sea el foco, digamos, esto que decís vos, que esas Claro. bacteriemias se hayan instalado en ese lugar y sea ese el foco. Es raro, o no sé si es tan raro, pero en la evolución del trauma o del trauma cerrado de tórax, la contusión pulmonar con la sobreinfección quizás es a partir del 5º o 7º día, por ahí está en el borde, y es raro que no haya tenido ningún registro febril, eso también. Si es leucopénico y demás, tiene signos de sepsis, pero bueno, es como, todavía no encuentro bien el mecanismo o la fisiopatología, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, y como vos dijiste hace un ratito, sí, lógicamente lo del el shock anafiláctico, lo que sea, pero ocurre en el contexto de un chico que ya le venían pasando otras cosas. Bueno, sigamos un poco, a ver, vamos. Bien, es evaluado en postoperatorio inmediato, se encuentra el tubo de avenamiento, locación del tubo de avenamiento, se encuentra en regular estado general, reactivo estímulo, normohidratado, normoperfumido y afebril. Los signos vitales tienen 130 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 40, satura 98 con máscara de reservorio, continúa febril con una tensión arterial de 160. Se encuentra en insuficiencia cardiovascular, pulsos periféricos presentes y simétricos y el relleno capilar menor autoinmune. Presenta regular mecánica ventilatoria, tiraje subcostal con regular entrada de aire, disminución del murmullo vesicular en el campo pulmonar derecho, rales crepitantes en ambos campos pulmonares y presenta el tubo de avenamiento pleural derecho, el sifón oscila y burbujea y se observa débito hidromático. El abdomen está blando, depresible, indoloro y los fluidos fibrarios positivos. Así está descrito en la historia clínica cuando el paciente vuelve del postoperatorio inmediato.
Bien. Después de que llega el Perdóname, paciente, no me gusta que burbujee. ¿Por qué burbujea así? ¿Neumotoras no tenía? perdón, no burbujeaba, perdón, oscilaba, no burbujeaba, Ah, bueno, listo. solo oscilaba. Bien. Bien, después de que el paciente llega a la sala, logramos que venga el servicio de imágenes y que le haga una ecografía. Ya lo habíamos llamado en realidad y en este momento es que viene. Se le hace ecografía abdominal, donde se ven hígado y vaso, forma, tamaño y ecografía normal, el páncreas sin particularidades, los riñones ambos de forma, tamaño y estructura conservada, se observa líquido libre en ambas fosas ilíacas con ecos móviles de contenido hemático, o posible contenido hemático. Vejiga planificada sin imágenes endoluminales. En el tórax izquierdo se ve derrame pleural basal de aproximadamente 4 milímetros y en el hemotórax derecho se observa el tubo de aveneamiento. Así que bueno, con esta ecografía nos quedamos un poco más tranquilos en cuanto a un trauma de hígado vaso, pensando en un hematoma, digamos, que se puede haber formado en las cápsulas, que era lo que pensábamos en un principio. Los riñones estaban bien, el páncreas, si bien ya teníamos la amilasa, nos quedamos tranquilos de que no tenía nada, al menos que se pueda ver con ecografía, y se muestra la ecografía a servicio de cirugía, que me decía que con ese líquido libre era escaso, así que no se hizo nada. Bueno, bien, mejor. 7 horas después del quirófano, el paciente se encuentra nuevamente en mal estado general, febril, con una cardíaca de 130 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, saturando 98% con máscara de reservorio, una temperatura de 36,4 y una presión arterial de 97,57. Clínica y hemodinámicamente inestable, con un relleno capilar rápido, pulsos periféricos presentes y simétricos, impresionados al tono. Presentaba mala mecánica ventilatoria, continuaba con los rales crepitantes en ambos campos pulmonares y disminución del murmullo vesicular a predominio de base pulmonar izquierda. Se decide nueva expansión con solución fisiológica a 20 mililitros kilo y por no presentar respuesta clínica, sería un shock séptico refractario volumen, se decide su paso a terapia intensiva. O sea, se hace la tercera expansión y como no responde, se habla en terapia intensiva y se decide su paso. Ya con el tubo de aveneamiento derecho. Está bien, dale. Bien. Bueno, y finalizando, el paciente se recibe los hemocultivos por 2, que eran los que habían hecho el primer día, aísla Staphylococcus aureus en ambos, resistentes a oxacilina y sensibles a clínica de avanzo. El cultivo del aspirado traqueal, positivo para Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. La PCR para SARS-CoV-2 negativa, la IDH neurocultivo en ingreso que también es negativo, y las serologías también negativas, la única reactiva fue el IgG para rubiola. Pensé que iba a ser estreptococo, no estáfilo, pero bueno. No tenía forunculosis la familia, nada, ¿no? La mamá no sí. había preguntado, pero no refiere que ninguno haya tenido, que estén colonizados en la familia, no. Bien. Se rota entonces antibiótico terapia a vancomicina y clindamicina, permanece 5 días en ADM en terapia y requirió 2 días de inmunotrópicos, que estuvo como volvió a hacer un shock caliente con noradrenalina, y al 8º día de internación se retira el tubo de aveneamiento. Y además el paciente durante su internación intercurre con inerte zóster, por lo que cumplió con los cicloides.
Así que nunca tuvo fiebre, che, este chico, ¿no? A su ingreso no, después en terapia tuvo algún registro febril, pero a su ingreso la mamá decía que nunca había tenido, ese primer día de evolución, antes para terapia, no tuvo ningún registro febril. Che, Guada, Guada, Perdón, perdón, Pedro, ¿hizo perdón. alguna, no, perdóname, ¿hizo alguna colección en algún lugar? Viste, como que digas, bueno, después se mandó, no sé, una piomiositis, hizo una colección purulenta, se hizo un absceso pulmonar, ¿no? O sea, en ningún lugar se coleccionó el estáfilo, ¿no? En ningún lugar de su cuerpo. No, no. Ni en el pulmón tampoco. Mirá. No, y de hecho responde bien a los antibióticos y no vuelve a hacer absceso. No hace ningún entonces. No, justo yo quería preguntar algo parecido a lo que preguntó Maga. Digo, un nene previamente sano, 13 años, sí es varón, es real, pero parece que no ha tenido otras intercurrencias. ¿Inmuno lo vio, un DHR o GAME le pidieron? ¿Sabéis algo? ¿O su laboratorio mejoró post alguna linfopenia, algo de eso le encontraron? No, de hecho era lo que seguía, por eso también puse que intercurrió con el herpes zóster, pensando, bueno, es lo un SAMER, de un herpes zóster. Se siguió por inmunología. Resultó ser que los padres del niño eran consanguíneos. Se le pidió laboratorio con una hipergama y tenía inversión de CD4 y CD8. Lo que nos dijo Diana es que esto era súper inespecífico. El paciente, hablé con Diana la semana pasada, lo que me dijo es que todavía sigue en estudio, faltan estudios de complemento y la dihidrogamina, que bueno, es específico de inmuno, para estudiar a ver si hay alguna inmunodeficiencia primaria. Che, Guada, pero Diana pensaba que podía tener alguna inmunodeficiencia, porque una vuelta hablando con ella, en estos últimos años todas las sepsis por estáfilo y demás han aumentado muchísimo. Y ellos las han estudiado y no estaban encontrando pacientes con patología. O sea, el hiper-IgE, todo eso, no, enfermedad granulomatosa, lo buscaban y no lo estaban encontrando. ¿Ella pensaba que en este paciente en particular tenía algo de eso? ¿O Sí. creía que no? Digamos, lo estaba estudiando por protocolo y el hecho de que los niños sean consanguíneos le llamaba la atención como, digamos, un factor más a sumar a una inmunodeficiencia primaria o algún trastorno inmune. Entonces, por eso habían decidido estudiarlo, pero no estaba pensando, me dijo, todo lo que tenemos es súper inespecífico y no estaba en ningún trastorno particular. Está bien. No sé si quedó alguien en el caso o alguien quiere preguntar algo, no estoy viendo el caso. No, me pareció interesante, ¿no? Porque, bueno, estaba infectado, nunca había manifestado fiebre y bueno, todas las cosas que le fueron pasando. Y también pensaba cómo a veces se dificulta en todo esto de la pandemia y las consultas con los especialistas, los estudios, que a veces no podemos trabajar como uno quisiera, ¿no? Y que nos ha pasado con otros pacientes. Sí, y lo que hablábamos, bueno, con Guada también mientras fuimos viendo su clase, era, digamos, la importancia de no casarse con los diagnósticos y más que nada en el paciente así grave, ir reinterpretándolo con la clínica, porque básicamente era lo que tenían en ese momento. Eso. Sí, perfecto, Pau. Como un paciente así crítico hay que ir viéndolo a cada rato, revalorándolo. Uno de entrada se puede equivocar, pensar en algo y después tenés que modificar. Sí, perfecto. Bueno, me pareció que era bueno hablar de anafilaxia. Yo era el primer paciente que había visto con anafilaxia y me pareció interesante
no dejarlo de vista, digamos, y conocer bien los criterios para poder diagnosticarlo. Vamos a describir entonces la anafilaxia como una urgencia médica. En cuanto a la definición, es un síndrome sistémico grave, de estrangulación brusca y potencialmente fatal, causado por la degranulación de mastocitos y basófilos. La Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica lo describe como una reacción grave de hipersensibilidad generalizada sistémica por patógenos mortal, caracterizada por rápido desarrollo de infección de vía aérea o asociación, generalmente y esto es más. Guada, perdón, se te escucha mal, cortado. Ay, no. No es problema del audio, me parece que es problema de internet. Ya desconecté todo internet de casa. ¿Ahí se me sigue escuchando mal? No, ahí mejoró. Y si alguien, por favor, tiene el micrófono abierto, ciérrelo. Gracias. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se dispone de pocos datos sobre la verdadera incidencia de la anafilaxia. La mortalidad es poco frecuente, aunque dadas las dificultades para su diagnóstico, es posible que no esté correctamente evaluada, y el mayor número de muertes se describe en adolescentes y en adultos jóvenes. El shock anafiláctico tiene una incidencia que varía en 3,2 a 10 de cada 100.000 personas por año, con una mortalidad de 6,5. Me pareció que era interesante mostrar esto, que en el hospital un 7% de los pacientes, digamos, hace su anafilaxia en el hospital, la gran mayoría son en el hogar, en el aire libre o en restaurantes y escuelas. En cuanto a la etiología, bueno, puede ser por los alimentos, tanto leche, huevos, frutos secos, pescados, mariscos, tolerantes o alcohol. Los fármacos más frecuentes: AINES, beta-lactámicos, opioides, meperidina, vancomicina y contrastes. En cuanto a picaduras de avispas, abejas o bichucas, y otros estímulos físicos como pueden ser frío, calor, ejercicio, al látex, y algo que también nos interesa tener en cuenta a nosotros es las vacunas, la triple viral y la antigripal. Dentro de la clasificación de anafilaxia, la gran mayoría hacen una anafilaxia unifásica, esto es una máxima expresión clínica a los 30-60 minutos luego del inicio de los síntomas, que resuelve por completo, tanto de forma espontánea o bajo tratamiento. En un 10 a 20% de los casos presentan una anafilaxia bifásica, con una respuesta unifásica seguida de un periodo asintomático que puede durar entre 30 minutos a 72 horas, tras el cual se produce una segunda reacción sin que sea necesario que haya una nueva exposición a la gente. Y no necesariamente es igual al primer episodio, o sea, pueden darse con síntomas totalmente distintos. Y algo que me pareció importante remarcar es que el retraso de la administración del tratamiento oportuno o una administración insuficiente podrían incrementar el riesgo de una reacción bifásica. No hay estudios que a ciencia cierta definan que esto ocurra, pero se está estudiando que podría incrementar el riesgo. Y la anafilaxia prolongada, que es muy poco frecuente, que es aquella reacción que puede prolongarse por horas o días sin resolución. En cuanto a la clínica, la mayor afectación se da en piel y mucosas, con esta urticaria generalizada o localizada, con prurito, edemas de labio, lengua de úvula, edema periordictario y conjuntival. En cuanto a lo respiratorio, que es un síntoma como más frecuente que se da en niños, presentan rinorrea, congestión nasal, disfonía, tos, estridor, dificultad respiratoria y sibilancia. Síntomas gastrointestinales: puede haber náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal psicocólico, que fue prácticamente con lo primero que empezó nuestro paciente. Y en lo cardiovascular, hipotensión, relleno capilar en el intestino, síncope, mareos, hipotonía y taquicardia. Y lo neurológico, que es lo menos frecuente: ansiedad, mareo, confusión y pérdida de conciencia. Dentro del caso clínico, es difícil ver qué era debido al shock anafiláctico y qué era debido al shock séptico, y lo respiratorio también, porque tenía todo. Entonces, bueno, es como un poco difícil evaluarlo.
se juntó todo. Bien, el diagnóstico se describen 3 criterios diagnósticos para anafilaxia, esto está bueno tenerlo en cuenta. El criterio 1 es válido para pacientes sin anafilaxia previa y sin alérgeno conocido. Se va a dar un inicio agudo en minutos u horas de signos de sintomatología que involucra piel o mucosas, más uno de los siguientes: el compromiso respiratorio o la disminución de TA o síntomas asociados a disfunción orgánica. El criterio 2 es válido para pacientes expuestos a una sustancia que sea un probable alérgeno. Acá vamos a tener en cuenta 2 o más de los siguientes síntomas que son los principales: el compromiso de piel y mucosas, el compromiso respiratorio, la hipotensión o signos y síntomas de mala perfusión periférica y los signos y síntomas gastrointestinales persistentes. Nuestro paciente acá tenía los 4, pero bueno, ya les digo como que era difícil distinguir a qué entidad pertenecían los síntomas. Y el último criterio es válido para pacientes expuestos a un alérgeno conocido. Ya con hipotensión, que ocurra minutos a horas luego de la exposición a un alérgeno, o factor desencadenante conocido, ya se considera. Por supuesto, siempre sumados a los otros síntomas. En cuanto al tratamiento, lo más importante, el fármaco de primera línea, es la adrenalina intramuscular de forma inmediata, a 0,01 miligramos kilo. Tener en cuenta que la dosis máxima es 0,5 miligramos y que puede repetirse a los 5 o 10 minutos. Como memotecnia, está bueno recordar que los 50 kilos, digamos, serían la dosis máxima. Bueno, ahí en el cuadrito les puse la dosis, entonces que le vamos a administrar, que quedaría 0,01 mililitros kilo o 0,5 mililitros la dosis máxima. Sería la dosis máxima por dosis, ¿bien? Y se va a dar en la parte anterolateral del músculo vasto externo. No existen contraindicaciones absolutas para su uso en pediatría. ¿Cuántas veces se puede administrar la adrenalina? 3 veces. Y las guías hablan de que 3 dosis de adrenalina y de 40 a 60 mililitros kilo de fluidos endovenosos, si persiste la hipotensión o la mala perfusión periférica, se puede empezar con el goteo endovenoso continuo de adrenalina a 0,1 microgramos kilo minuto. Si luego de 30 minutos del goteo no observó mejoría clínica, ahí las guías indican que tendría que ir a UTI. Bueno, repaso de los efectos terapéuticos de la adrenalina, entonces agoniza sobre los receptores alfa-1, aumentando la vasoconstricción y resistencia vascular periférica, y disminuye el edema mucoso. Agoniza sobre receptores beta-1 adrenérgicos, con efecto inotrópico y cronotrópico positivo, y agoniza sobre los receptores beta-2 adrenérgicos, incrementa la broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores de inflamación de los tejidos filosóficos. Dentro de los fármacos de segunda línea están los corticoides, pueden ser útiles para prevenir los síntomas prolongados de la anafilaxia. En niños con asma asociada resulta beneficioso y puede prevenir la aparición de las reacciones nefásticas, que más que nada por esto se usa. Bueno, la metilprednisona y la hidrocortisona y sus dosis. De segunda línea también están los antihistamínicos. Diferentes estudios demuestran que solo son eficaces para aliviar los síntomas cutáneos. Esto nosotros en el hospital usamos mucho. Y no poseen efectos a nivel respiratorio, cardiovascular o abdominal. O sea, para todo el resto de los síntomas, el antihistamínico no nos va a hacer nada. Solo alivia los síntomas cutáneos. Y su acción inicia a los 30-40 minutos de haber sido administrado. Y este cuadrito que me pareció interesante, por supuesto, si tenemos un paciente que sospechamos un shock anafiláctico, lo primero que vamos a evaluar es la vía del ABC. Y lo primero que vamos a hacer es, como primera línea, la administración de adrenalina. En un solo caso que sospechemos anafilaxia, no vamos a indicar adrenalina, que es en este. En el paciente que solo tenga la urticaria o la angioedema, ¿sí? Ahí le vamos a dar los antihistamínicos orales, y si es asmático, salbutamol inhalado. Sería el único caso. Y este paciente empieza con dolor abdominal y o vómitos persistentes, ahí sí considero administrar la adrenalina. Y después el resto todo. Y después, en cuanto a segunda línea, tenemos que si el paciente
oxígeno, es el primer cuadradito. Hipotensión o colapso, le vamos a dar oxígeno alto flujo. Importante que le leemos las piernas, la expansión y el traslado dosis. Si no responde, le podemos repetir la dosis de adrenalina intramuscular y repetir bolo de fluidos. Si no responde, le podemos administrar entonces la adrenalina intravenosa. En el caso de que el paciente presente estridor, también oxígeno alto flujo. En vez de elevar las piernas, por supuesto, este paciente lo vamos a sentar, y adrenalina nebulizada. Considerar además budesonide nebulizado también. Lo mismo, si continúa igual, a los 5 o 10 minutos se le puede repetir la dosis de adrenalina intramuscular y evaluar el traslado utilístico. Y en el caso de que el paciente tenga vigilancia, también oxígeno a flujo libre, este paciente también va a estar sentado, y se le puede indicar el salbutamol nebulizado. Si continúa, no responde en los 5 o 10 minutos, le administramos la adrenalina intramuscular, y si después de 5 o 10 minutos tampoco responde, se le puede repetir el salbutamol, considerar repetir la adrenalina intramuscular y el traslado físico. El cuadrito este, además de tercera línea, considera los antihistamínicos orales, entonces, y los corticoides. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna duda o quedó algo, o si me escucharon algo. Ah, bárbaro, gracias, Guada. Bueno, nuestro paciente se dio difenidramina prebanco, siguió con banco Clindal, se le dio la difenidramina prebanco, no volvió a repetir la anafilaxia, por lo que se consideró que la anafilaxia la había hecho la dipirona. Y yo quiero agregar que, bueno, este paciente lo recibimos en sala 2 en julio de este año, y cuando lo recibimos y cuando el médico de derivación lo trae, dice que aparentemente el paciente había hecho como una anafilaxia o una reacción alérgica, que es lo que nos dice el médico de derivación, supuestamente a la clindamicina, porque a este paciente le habían dado clindamicina creo que no sé si ese mismo día o el día anterior. Pero bueno, eso nunca lo supimos realmente porque, corregime Guada si me equivoco o hay algo nuevo o algo que estoy diciendo mal, pero nunca supimos realmente bien a qué se le hizo y se lo interpretó así. Sí, encima el estáfilo, viste, a veces hace esas reacciones urticarianas con fiebre y mal estado general. Pero bueno, esto parece haber sido esta otra etiología, ¿no? Sí, tal cual. Fue a administrarle la adrenalina y casi instantáneo, y mejoró la cardíaca, mejoró el sensorio. La verdad que respondió súper bien a la adrenalina. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, si quieren finalizamos. Gracias, gente, buen fin.